quiero referirme a este informe y reflexionar sobre el papel del monitoreo que la ley mandata realizar al INE cada proceso electoral federal. Habrá que volver al ABC del papel de los medios en democracia, que es contribuir desde la libertad al derecho de información de la gente. La política en sociedades masivas y complejas como la nuestra o pasa por los medios de comunicación y llega a la gente o no es política, es un asunto de interés público por excelencia. Y México venía de un sistema de partido hegemónico y de asfixia de los derechos políticos, incluido el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión. Y fue necesario no solo abrir la pluralidad en términos de su expresión a través de canales de participación partidistas, sino también a través de la democratización de los medios de comunicación. La apertura de los medios, su mayor pluralidad, fue causa y efecto de la democratización. Así como fuimos dejando atrás las elecciones de carro completo, la cobertura solo a favor del oficialismo, así fuimos dejando también atrás la idea de que los medios eran, como se dijo por un importante dueño de uno de los grandes medios de comunicación de México, soldados del presidente. Y en algún momento de la transición se detectó, porque así lo hicieron investigadores, y ahí se refrenda la importancia del papel de los universitarios y su contribución al desarrollo de la democracia, que prácticamente el 95% de las noticias en el proceso electoral de 1988 en los principales noticieros del país estaban dedicadas a ensalzar la campaña del candidato oficial. Y todas las oposiciones tuvieron menos del 5% del tiempo, es decir, una diferencia de 19-1. Y por eso es que se introdujo, cuando se puso el énfasis en las condiciones de equidad de la contienda, la necesidad de emparejar también la información. Pero no se hizo a costa de atropellar las libertades editorial, de prensa y de expresión. Entonces, ¿qué se construyó? Una mordaza, una correa para jalar y pretender amaestrar a los medios. De ninguna manera. Se creó un monitoreo que es un espejo de lo que hacen los medios, que refleja lo que cada noticiero y cada periodista hace con base en sus derechos y responsabilidades. Si se pregunta qué va a hacer el INE con los medios, yo respondo con otra pregunta. ¿Pretenden que el INE se vuelva mordaza? ¿Pretenden que el INE se vuelva quien dicte la línea editorial? De ninguna manera el INE va a interferir con la libertad de prensa, editorial y de expresión de los medios de comunicación. Nuestro papel es otro, es crear un contexto de exigencia, y ese contexto de exigencia, ¿cómo se crea y se reproduce? Transparentando la cobertura que los medios hacen. Y para eso contamos con el profesionalismo, la integridad y la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué nos está diciendo este monitoreo? Que a diferencia de tiempos que quizá algunos añoran, se acabó el México de la unanimidad en los medios.
Se acabó el México de la obediencia mediática. Se acabó el México monolítico que solo reproducía el discurso del poder. Que tenemos un contexto y yo diría un medio ambiente democrático que se está recreando precisamente en la pluralidad. Y en esta pluralidad, el mayor tiempo lo han tenido en el primer mes de campaña los candidatos y las candidatas del partido Morena, pero con una pequeña diferencia sobre los demás. Es decir, ya no estamos en aquel México en donde el gobierno tenía arriba del 90% de cobertura. Ahora está en el 13.43% del tiempo y quienes menos tienen son los candidatos independientes con 3.53%, es decir, una diferencia de menos de 10% entre el que más y el que menos, lo cual nos está hablando de que se ha compactado y se ha distribuido de manera bastante equitativa la presencia de las distintas fuerzas políticas en los medios. Enhorabuena. Enhorabuena que esa sea la tendencia general. También que el 84% de las notas son neutras, dan cuenta de lo que están haciendo los actores y las actoras políticas. Pero cuando hay en el 16% restante alguna valoración, no hay un solo actor que tenga en el agregado más valoraciones positivas que negativas. Es decir, que los partidos y sus candidaturas están sujetos a la crítica que se esperaba en democracia. ¿El aplauso fácil de los medios? Pues no. Insisto, no hay una sola fuerza, una sola coalición a la que los medios, cuando se refieren a ellas, les den más notas positivas que negativas. Eso sí, solo el 0.3% de las notas surgen de reportajes. Hay poco periodismo de investigación en nuestro país. Es importante mejorar la calidad de la cobertura, tener presente el tema de inclusión de género y generar piezas informativas más ricas para la audiencia. Pero estamos en un medio ambiente democrático y yo no sé cómo esta pluralidad de los medios que en buena hora llegó a nuestro país pueda incomodar a alguien. Muchas gracias.